Listo. Hola, mi nombre es Joana Mareni Trujillo Mérida, con matrícula 1978664. El motivo por el cual estamos realizando el presente video es con la finalidad de presentar nuestro producto integrador de aprendizaje, lo correspondiente a la materia de ética y cultura de la legalidad. Quien lo imparte el licenciado Juan Alonso Martínez Arrieta, del grupo 053, octavo semestre. Al día domingo 26 de mayo del 2024, asimismo, durante este video en su momento se presentará mi compañero de este equipo y bueno, a lo que hoy nos ocupa es el tema correspondiente a la corrupción. La razón por la que escogimos este tema principalmente es debido a que está totalmente ligado con la ética y la cultura de la legalidad. ¿Cómo? Pues especialmente esta deriva de un tema muy interesante de cómo funciona y de cómo se desarrolla dentro de la materia, porque podemos entender la corrupción como el abuso de poder público que tiene como objetivo recibir gratificaciones ya sea de índole privado por beneficios políticos, y precisamente la corrupción empieza con un pequeño acto que realiza el servidor público, pues es lo que vemos pues en nuestro día a día. Y de esta manera es que afecta el solo hecho de que ese servidor público de manera particular cometiera ese pequeño acto, se hace un problema más grande, pues ese servidor ya está fallando a un sistema de valores en su ética y corrompe por una simple cantidad de dinero, aun siendo mínimo la ambición entre de manera sistemática. Y pues vaya, lo hace un problema debido a que todo esto es un conjunto que afecta directamente a la cultura de la legalidad en un estado o país como nosotros los ciudadanos siendo mexicanos. El objetivo planteado conlleva a causas subyacentes de la corrupción en México, pues es una impunidad que muchos casos de corrupción no son investigados y tampoco son sancionados de manera efectiva, lo que envía un mensaje de tolerancia hasta estas prácticas y al mismo tiempo fomenta su perpetuación. Además, la opacidad en el manejo de los recursos públicos, la falta de transparencia en los procesos de contratación y la debilidad en los sistemas en rendición de cuentas también contribuyen a la corrupción. El objetivo general dentro de nuestro proyecto nos vamos a basar principalmente en lo que dominamos nosotros como el P5. Para nosotros, el P5 es una manera de erradicar o de reducir significativamente las prácticas corruptas en todos los niveles de gobierno y en la sociedad en general. Para nosotros, el innovar este denominado P5 son pasos que podemos pretender realizar para combatir la corrupción desde estos puntos ya mencionados, como la impunidad y la opacidad en el manejo de los recursos por medio de este plan. Como lo mencioné, de 5 pasos, propone una mejora y actualización hacia los sistemas de rendición de cuentas, así como para pues la impunidad que existe dentro del ámbito público. Las metas de las cuales hemos establecido es un plan para acabar con la corrupción en México a través de la denominada P5. Estas pueden ser diversas, pero a su vez deben ser específicas, mediables, alcanzables, relevantes y a su misma limitación en el tiempo para que el plan sea efectivo y pueda evaluar su progreso a lo largo del tiempo. Si bien las que mencionamos puede ser la reducción significativa de actos de corrupción, el fortalecimiento de las instituciones anticorrupción, el incremento de la transparencia y la rendición de cuentas, la participación de la ciudadana activa y la cultura de integridad y ética. Estos 5 pasos son primordiales, como los mencionamos, y a su vez a lo que hacemos referencia en la reducción significativa de actos de corrupción
Implica erradicar prácticas como lo es el soborno, la extorsión, el nepotismo, el tráfico de influencias. Cuando hablamos del fortalecimiento de las instituciones, implica el poder garantizar a que estas instituciones cuenten con los recursos necesarios y la independencia y la capacidad para llevar a cabo investigaciones exhaustivas y eficientes. En el incremento de la transparencia incluye la divulgación de información pública, la publicación de los presupuestos y los contratos gubernamentales y la rendición de cuentas en el manejo de recursos públicos. La participación ciudadana activa, si bien lo mencionamos porque hay personas que también pueden estar involucrados dentro de esta problemática, pues son ciudadanos que conforman esta problemática, pero al mismo tiempo queremos que haya una participación ciudadana activa para que ustedes busquen fomentar la participación en cuanto a la vigilancia y la denuncia de actos de corrupción. En la cultura de integridad y de ética, el objetivo es promover una cultura de integridad y de ética a la sociedad mexicana. Las actividades planteadas que mencionamos en el último apartado, se hace una tabla de la cual denominamos actividades para poder lograrlos. Y primeramente hacemos alusión al poder diseñar políticas anticorruptivas basadas en evidencias y análisis automatizados de datos. Esto conlleva, en primer lugar, la recopilación y la consolidación de datos, que es fundamental recopilar datos relevantes sobre casos de corrupción, transacciones financieras, contrataciones gubernamentales y otros tipos de aspectos que son relacionados a la corrupción. Si bien también dentro de la recopilación también tenemos que entender que debe de existir un análisis y en la cual nosotros denominamos como el análisis automatizado de datos, que esta conlleva utilizar herramientas para las tecnologías como la inteligencia artificial, porque actualmente puede ser una problemática, pero si lo usamos de buena manera, esto nos puede ayudar a traer grandes volúmenes de información de manera eficiente y esto puede ayudar a identificar patrones, tendencias y posibles actos de corrupción y lo que permitiría enfocarnos en esfuerzos de auditoría y control de manera más precisa y efectiva. También hay puntos de los cuales se puede hacer énfasis como la identificación de riesgos y áreas prioritarias, perfilamientos de actores corruptos, el monitoreo y detención temprana, así como la colaboración interinstitucional. Primeramente, mediante el análisis de datos, se pueden identificar áreas de alto riesgo y priorizar los recursos y esfuerzos en cuanto a las áreas de alto riesgo. Y a esto hacemos alusión a las fiscalías que se encargan de anticorrupción, pues implica identificar sectores gubernamentales o industrias donde haya una mayor incidencia de corrupción, así como identificar funciones o actores claves involucrados en actividades sospechosas. El perfilamiento de actos corruptos es la utilización de técnicas sobre el perfilamiento y análisis de redes que pueden ayudar a identificar conexiones entre personas y organizaciones involucradas en actos de corrupción. El monitoreo y la detención temprana hace alusión a la intercorrelación que tienen las bases de datos de la nueva plataforma en México, como las fiscalías que ya habíamos mencionado, que son de anticorrupción, pues estas pueden permitir un monitoreo en tiempo real y además nos ayuda a hacer transiciones financieras como los contratos gubernamentales y otros indicadores relevantes. En cuanto a la colaboración interinstitucional,
es fundamental promover la colaboración entre las diferentes instituciones encargadas de combatir la corrupción, como la Secretaría de la Función Pública y otras entidades relacionadas. Esto a través de que puede facilitarnos un intercambio de información y a su vez que la coordinación de esfuerzos para abordar de manera más efectiva en los casos de corrupción identificados a través del análisis de datos. Seguiría mi compañero. Buenas tardes, mi nombre es Luis Ángel Sánchez Álvarez, matrícula 1863674, y yo continuo con el punto número 2, nos habla de asegurar la participación efectiva de ciudadanos y comunidades en el control de recursos públicos, tanto en el ámbito ejecutivo como en el ámbito del Congreso. En el nos habla en su principal aspecto en el acceso a la información, garantizar el acceso oportuno y fácil a la información relevante sobre el presupuesto, gastos gubernamentales, contratos y proyectos de desarrollo. En su punto número 2, nos habla de las consultas y audiencias públicas, que esto nos refiere a fomentar a la realización de consultas y audiencias públicas en la elaboración y seguimiento de políticas y programas públicos. En el punto número 3, nos habla del presupuesto participativo. Esto implica asignar recursos para proyectos y programas propuestos por los ciudadanos, lo que fortalece la capacidad de la sociedad para influir en las decisiones sobre el uso de los recursos públicos. En su punto número 4 nos habla de la Contraloría Social, que esto es básicamente promover la Contraloría Social con un mecanismo para los ciudadanos para que se supervisen y evalúen la ejecución de proyectos y programas financiados como recursos públicos. Esto puede incluir capacitación y apoyo técnico a los ciudadanos para que realicen monitoreo, fiscalización y evaluación de los proyectos y canales para presentar denuncias y reportar irregularidades. En el punto número 5 nos habla de la participación en el Congreso, que refiere fomentar la participación ciudadana en el trabajo del Congreso mediante audiencias públicas, consultas y mecanismos de interacción directa con los legisladores. Ahora bien, en el punto, disculpa, en el paso 3, este tema lo establecimos como utilizar evidencia y análisis automatizado para enfocar los esfuerzos estratégicos de auditoría y control, y con esto crear mejores análisis de riesgos de corrupción desde la prevención, detección, investigación y hasta la sanción. Ahora bien, en este paso tenemos diversos puntos, en el cual el primero habla de las alertas y detección temprana, que esto nos indica establecer sistemas de alerta temprana para que se utilicen análisis automatizados para identificar de manera proactiva posibles casos de corrupción en base a los indicadores de riesgo. Estas alertas pueden ser enviadas a las autoridades pertinentes, lo que permitiría una acción rápida y oportuna para prevenir y combatir la corrupción. En su punto número 2, se establece la investigación y sanción. Esto es utilizar el análisis automatizado de datos como apoyo en la investigación de casos de corrupción, proporcionando información adicional, identificando conexiones entre personas y organizaciones, generando pruebas sólidas, además del análisis de datos, puede ayudar a establecer los casos presentados ante los tribunales y asegurar sanciones efectivas y proporcionales a los responsables de actos de corrupción. En su punto número 3, se establece la recopilación y consolidación de datos. Esto es recolectar y centralizar datos relevantes relacionados con la corrupción, como registros financieros, contrataciones gubernamentales, informes de auditoría, denuncias ciudadanas y datos abiertos disponibles. Estos datos pueden provenir de diversas fuentes, como instituciones gubernamentales, entidades financieras, registros públicos y bases de datos judiciales. En su punto número 4, se establece la identificación de indicadores de riesgo. Esto es, mediante el análisis de datos, identificar indicadores de riesgo de corrupción en diferentes áreas, como contratos gubernamentales sospechosos, flujos financieros inusuales, relaciones sospechosas entre actores claves y patrones de comportamiento atípicos. Estos indicadores pueden ser utilizados para priorizar los esfuerzos de auditoría y control en el área de alto riesgo. El punto número 5 se establece el modelo de análisis de riesgos, que esto es desarrollar un modelo de análisis de riesgo basado en evidencia y análisis automatizado, que integre los indicadores
identificados. Este modelo puede asignar puntajes o clasificar los casos según su nivel de riesgo, lo que permitiría una asignación estratégica de recursos y esfuerzos para la prevención, detención e investigación, así como sanción de actos de corrupción. Ahora, el paso 4 nos habla de desarrollar una plataforma digital nacional de contrataciones públicas que sea de uso obligatorio tanto para la federación como para los estados, desde la planeación, licitación, ejecución y auditoría. En este tenemos 7 puntos que nos hablan, el primero de ellos, del diseño y desarrollo de la plataforma. Esto consiste en establecer un equipo multidisciplinario que incluye expertos en tecnología, contrataciones públicas y transparencia para diseñar y desarrollar la plataforma. Se debe de considerar requisitos técnicos de seguridad y funciones que aseguren la eficiencia y confiabilidad del sistema. En su punto 2 se establece la definición de estándares y lineamientos, que básicamente es establecer estándares y lineamientos claros para la planeación hasta la auditoría. Esto incluye definir los pasos y etapas del proceso, los documentos requeridos, los criterios de evaluación y las normas de transparencia y rendición de cuentas que se deben de cumplir. Ahora bien, en el punto número 3 se establece la implementación gradual y capacitación. Esto básicamente es lanzar la plataforma en etapas, comenzando por la federación y luego extendiéndola hasta los estados. Es importante capacitar a los funcionarios públicos y proveedores sobre el uso de la plataforma, asegurando que comprendan cómo utilizarla correctamente y que estén tanto de los beneficios y requisitos asociados. En su punto número 4, integración con sistemas existentes. La plataforma debe ser diseñada para integrarse con los sistemas existentes utilizando en las instituciones gubernamentales. En el punto número 5, que es el monitoreo y auditoría en línea, pues básicamente la plataforma debe de permitir el monitoreo en línea de todas las etapas del proceso de contratación, desde la planeación hasta la ejecución. Esto facilitará la supervisión y auditoría en el tiempo real, lo que ayudará a prevenir y detectar irregularidades, así como actos de corrupción. En el punto número 6, el acceso público y transparencia. La plataforma debe ser accesible al público, permitiendo que los ciudadanos y las organizaciones puedan monitorear y evaluar los procesos de contratación. Esto fortalecerá la transparencia y rendición de cuentas, ya que los ciudadanos podrán acceder a la información sobre los contratos adjudicados, los montos y los proveedores. La mejora continua y retroalimentación, esto es en el punto número 7, que básicamente se establece que hay que indicar o señalar mecanismos para recibir la retroalimentación de los usuarios y realizar mejoras continuas en la plataforma. Esto puede incluir encuestas, sanciones de capacitación y grupos de trabajo para identificar oportunidades de mejora y optimización del sistema. En el punto número 5, nos habla de generar una cédula nacional de identidad de datos biométricos que garantice la eficiencia de los programas sociales. Pues bien, en el punto número 1 se establece el marco legal y regulatorio, que en este se debe de establecer un marco legal, regulatorio sólido, que responde la implementación de una cédula nacional de identidad, que definiría los propósitos, alcances y requisitos para la recopilación y uso de datos biométricos, así como garantizar la protección de la privacidad y seguridad de la información. Establecer una infraestructura tecnológica, establecer un registro biométrico. En el punto número 4, pues nos establece tener una integración de bases de datos. En el punto número 5, pues verificar la biométrica. En el punto número 6, coordinación institucional. Y en el punto número 7, el monitoreo y evaluación. Los resultados esperados, pues en el paso número 1 sería la identificación más precisa de áreas de alto riesgo de corrupción mediante el análisis de datos, un enfoque estratégico de los esfuerzos de auditoría y control, optimizando el uso de los recursos. Asimismo, una mayor eficiencia en la detección y prevención de actos de corrupción. Igualmente, pues mayor transparencia en la gestión de la información y datos relacionados con la corrupción. Una mayor capacidad de la respuesta de las fiscalías anticorrupción al acceder a las bases de datos interconectadas. Y reducción de impunidad al encontrar connivencia sólida basada en el análisis automatizado de datos. Los resultados del paso número 2 sería pues primeramente una mayor participación ciudadana en el monitoreo y supervisión de la gestión de recursos públicos, un aumento de transparencia en la administración de recursos públicos, asimismo el fortalecimiento de la rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos,
la detección temprana de irregularidades y actos de corrupción a través de la participación ciudadana, una mayor confianza de la sociedad en la gestión de recursos públicos. Bien, pues ahora en el resultado número 3 tenemos la identificación más precisa de riesgos de corrupción a través del análisis de datos, la priorización eficiente de los esfuerzos de auditoría y control en el área de alto riesgo, una mejora en la prevención y detección temprana de actos de corrupción, una mayor eficiencia en la investigación y sanción de casos de corrupción, un desarrollo de análisis de riesgo de corrupción más sólidos y basados en evidencia. Ahora bien, en el punto número 4, pues los resultados esperados sería una mayor eficiencia en los procesos de contratación pública, desde la planeación hasta la auditoría, mayor transparencia y acceso a la información sobre contrataciones públicas, reducción en la corrupción y el fraude en los procesos de contratación, mayor seguimiento y supervisión de los contratos públicos, mayor competitividad y equidad en las licitaciones y adjudicaciones de contratos. Y ahora bien, del resultado del paso número 5, pues una mayor eficiencia en la gestión de programas sociales al contar con una identificación confiable y única, reducción de duplicación y fraude en la asignación de beneficios sociales, mayor precisión en la focalización de los programas sociales hacia los beneficiarios reales, mejor acceso a los servicios sociales para los ciudadanos, mayor transparencia y rendición de cuentas en la administración de programas sociales. Ahora bien, en el punto número 2.1 de los logros específicos que se pretenden y el resultado global del proyecto estudiantil, este punto continuará mi compañera Joana. Ok, el resultado global de este proyecto sería la creación de un sistema integral y a su vez es efectivo combatir la corrupción y promover la transparencia en México a través de lo que denominamos P5. ¿Y qué se espera lograr con estos factores que hemos mencionado anteriormente? Si bien mencionamos una reducción significativa hacia los niveles de corrupción en el país, la mayor eficiencia y transparencia en la gestión de recursos públicos, el fortalecimiento del Estado de Derecho y la rendición de cuentas, en cuanto a la incrementación de la confianza de los ciudadanos en las instituciones gubernamentales para la mejor focalización y distribución de los programas sociales, mayor detención, investigación y sanción de actos de corrupción, el incremento en la participación ciudadana y la vigilancia social, mejora en la competitividad y equidad de los procesos de contradicción públicos, el incremento de la eficacia y eficiencia de las instituciones encargadas de combatir la corrupción, el fortalecimiento de la imagen y reputación de México a nivel nacional e internacional en la lucha contra la corrupción. El resultado global de este proyecto, primeramente, es crear un entorno en el cual esta problemática, que es la corrupción, pues sea reducida de manera significativa y a su vez que los recursos públicos sean administrados de manera más transparente, eficiente y equitativa. Esto ayudaría a promover el desarrollo y sobre todo el bienestar de nuestro país, así como el fortalecimiento en la confianza de los ciudadanos para las instituciones gubernamentales. Con esto, para finalizar, mencionamos un proyecto complejo que es un aspecto por el cual consiste 5 factores que se encuentran sujetos a un cambio y que cada factor conlleva una serie de actividades especiales y propias, por lo cual se menciona una fase de planificación estimado de lo que se podía lograr dentro de 6 meses, de 2 años, de 1 año, para que el proyecto sea un proyecto completo y con esto estima objetivos y un alcance para dentro de 6 meses, un análisis de requisitos y de recursos necesarios,
En el tiempo estimado de 2 años sería una adquisición de recursos tecnológicos, la contratación de expertos en tecnología, la integración en las bases de datos relevantes a la plataforma, la implementación del sistema de identificación biométrica y de la cédula nacional de identidad. Y por lo que hace a ya el año, esperamos que sea establecido un sistema de seguimiento y de control para los resultados del proyecto, así como la evaluación periódica del avance y los logros alcanzados. Como conclusión, conocemos la problemática, si bien la corrupción es uno de los factores que los ciudadanos día con día es una queja constante, ¿no? Puesto que hay veces donde los propios servidores públicos caen en este tipo de provocaciones, pero lo importante es tener en cuenta los valores que hemos sin duda de llevar desde casa. Y para mí esta materia sobre ética y cultura de legalidad se basa primordialmente en estos valores, en cómo somos nosotros como profesionistas que seremos en un futuro, y esperamos que este tipo de objetivos que tenemos planeados se puedan desarrollar y no solamente quedarse en un proyecto como este. Por su atención, gracias.